Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches. Sea cual sea el caso, sean siempre bienvenidos a una emisión más de Anime al Diván, este podcast en el que de este lado del micrófono Freud Chicken platica con ustedes lo que le parece interesante, lo que le parece relevante, lo que le parece digno de ser mencionado y comentado en un podcast como este. Y bueno, pues ya estamos centrados ya prácticamente a la mitad casi de lo que es la temporada de primavera de este año, que ha tenido buenas cosas. Hemos tenido pues sí, varias cosas de las que hablar, que han resultado pues entretenidas, interesantes, quizá espero por lo menos para algunos de ustedes. Y que bueno, pues en esta ocasión, sumándonos digamos a ese mismo esfuerzo, me gustaría platicar un poquito sobre una serie que pues ya está en su segunda temporada, que a mí en lo particular me ha gustado mucho, y que esta segunda temporada además pues está logrando cosas que me parecen bastante interesantes en algunos sentidos. Estoy hablando de Shoshimin o How to Become Ordinary, esta serie que les platico como muy rápidamente por si no la siguieron en su momento, más o menos para enterarse de qué se trata, ¿no? Esta es una historia que es del mismo autor de Hyoka, que tal vez ustedes recordarán esa serie ya de hace algunos años, que produjo en su momento Kyoto Animation y que trataba de un club, el club de literatura en ese caso, que de alguna manera va develando algunos misterios que ocurren alrededor de la de la vida escolar, vamos, ¿no? Y bueno, pues parte de lo interesante en aquel momento no era que los misterios fueran necesariamente cosas muy graves ni nada, ¿no? Sino que el proceso de deducción y la relación entre los personajes de alguna manera lo hacía entretenido, al menos para mí, interesante. Y bueno, además Kyoto Animation en aquella ocasión se lució muchísimo con toda la animación, con los fondos, con los paisajes, con crear un entorno verdaderamente atractivo. Y bueno, creo que algo parecido está sucediendo en Shoshimin, aunque ya no lo está realizando evidentemente Kyoto Animation, pero de todas maneras el mismo cuidado se ha hecho en torno al ambiente. En este caso tengo entendido que esta serie se desarrolla en la prefectura de Gifu, que pues no diría que es una prefectura rural per se, pero sí es obviamente algo un tanto alejado de las grandes ciudades y de los grandes sitios turísticos. Entonces ustedes podrán imaginarse pues una ciudad más bien un poquito menos poblada, ¿no? O al menos de lo que está acostumbrado uno a ver de Tokio y demás. Muchísima vegetación, campos de cultivo y demás, cosas que pueden verse con mucha mayor frecuencia, digamos, en zonas que no son, pues sí, las grandes ciudades de Japón. Eso por un lado, y por el otro, pues esta historia gira en torno sobre todo a dos chicos, Yogoro Kobato y Yuki Ozanai, un chico y una chica de preparatoria, digamos, que los dos son bastante brillantes, son gente muy inteligente de alguna forma, y que, pero por alguna razón, han decidido convertirse o actuar como si fueran personas pues más bien ordinarias, ¿no? Que de hecho ese es el título de la serie. Shoshimin sería como persona ordinaria, ¿no? Común y corriente. Y bueno, pues dado que hacen una especie como de pacto especial para convertirse en eso, pues uno puede darse cuenta de que pues realmente no son esa clase de personas, no son realmente ordinarios. Pero bueno, por alguna razón han decidido serlo. Y bueno, pues la primera temporada, que muchos juzgaron un tanto como aburrida quizá, giraba un poco como en torno a establecer esa cuestión, ¿no? Que ellos están tratando de no resaltar, de no destacar. Y sin embargo, hay estos pequeños misterios, pequeños como juegos mentales que les atraen poderosamente, vamos a ponerlo así, y que pues terminan estando implicados de una manera u otra
en cosas que son un poquito más allá de lo ordinario. Pero bueno, en esa primera temporada, el punto central que fue muy muy importante es que sobre todo el segundo arco de la historia sucede algo que de verdad es extraordinario, ¿no? Que Yuki Ozanai es secuestrada, ¿no? Y bueno, Yogoro en este caso se preocupa mucho evidentemente por esta chica. Y decide pues hacer lo posible por localizarla, ¿no? Dado que pues obviamente pues la policía y demás pues tienen sus propios métodos y no necesariamente son los más veloces. Pues él siente que hay un peligro importante ahí y bueno, pues comienza a hacer un proceso de búsqueda que de hecho parte de las mismas pistas que la propia Ozanai deja, ¿no? Dando cuenta de alguna manera no solo que ella iba a saber, bueno, más bien que ella sabía de antemano que iba a ser secuestrada, sino que pues dejando de alguna manera algunas pistas preliminares, no muy obvias, pero lo suficientemente claras como para que Kobato pues las pudiese descubrir, identificar y en algún momento dado sirviera como una especie de seguro. Ella confiaba mucho en que eso sucediera, ¿no? Pero para no hacerles el cuento demasiado largo, al final de esa historia, Kobato y Ozanai pues se separan, se rompen, digamos, con su relación, dado que Kobato no solo deduce todas las pistas que ella deja a propósito de su posible secuestro, donde podría ser que la ocultaran y demás, esta clase de cosas, sino que él mismo deduce que este caso de secuestro fue agravado por ella misma. Es decir, que originalmente, efectivamente, ella iba a ser perseguida por un grupo de chicas delincuentes, vamos, pero el plan no iba tan lejos como para secuestrarla y hacer todo eso, sino que más bien Ozanai influyó mucho en sus propias captoras y demás para conseguir que el secuestro y todo lo demás se hiciera un caso sumamente grave. De modo que cuando todo concluyera, los crímenes se fueran acumulando y estas personas pues terminaran en la cárcel de una manera mucho más clara, pues, ¿no? Cosa que Kobato, que pues de alguna manera aquí se nos presenta como una persona más bien tirando hacia lo ético, pues juzga con mucha dureza, ¿no? Es como decir, bueno, o sea, ellas realmente no pensaban cometer estos delitos, tú las forzaste a hacerlo. Y con ello, pues básicamente obtuviste lo que querías, que era un castigo muchísimo mayor del que originalmente habrían tenido en un momento dado. Y bueno, pues o sea, sin descontar obviamente que se trataba de delincuentes, que estaba bien que fueran perseguidas y que fueran, pues encarceladas en un momento dado, pues él cree que él, pues muy, pues digamos como muy recto en su pensamiento en ese sentido, pues juzga que no debería, no debería de habérseles, o más bien, que como fueron objeto de una manipulación, en realidad están siendo castigadas por delitos que sí cometieron, pero que no era intención cometer. Que es como que el lado luminoso, digamos, de esta historia que tendría que haber sido Ozanai, las lleva a cometer delitos más graves, ¿no? Para que su sentencia sea mayor, su castigo sea todavía mayor. Y bueno, pues ahí nos metemos en una laguna moral gris, digamos, porque el delito se cometió y en ese sentido obviamente no hay más. Habrá quien pueda juzgar o argumentar que incluso, bueno, que con personas como estas, pues tal vez no hay que ser tan indulgentes, ¿no? Que está bien que se les castigue por los delitos que efectivamente cometieron, pues esto demuestra que en realidad la predisposición a cometerlos pues ya estaba ahí, ¿no? Entonces quizá se ha salvado el futuro de alguien más, quizá no lo sabemos, pero bueno, puede hacer por ahí un argumento. Y el otro, pues el de Kobato, es muy recto en este sentido, ¿no? No se les debería de haber no se les debería de haber llevado a cometer más delitos. Bastaba con el que iban a cometer y con el castigo que iban a recibir. Quizá desde un punto de vista un tanto idealista, no lo sé. Pero más que todo eso, creo que esto revela que Ozanai definitivamente es una persona que ya desde el comienzo de la serie lo sabíamos, pero que definitivamente es una persona que usa su inteligencia para
pues esto, ¿no? Para crear situaciones, o puede usar su inteligencia para crear situaciones que ciertamente están dentro de este entorno grisáceo, digamos, ¿no? De lo que está bien y lo que está mal. Y muchas veces, pues, el tema importante son las razones por las que esto se comete. Y bueno, esto nos lleva a la segunda temporada, donde pues estos dos ya separados, Ozanai y Kobato, que ya no se juntan, ya no hablan entre sí, ya no mantienen esta relación cotidiana que solían tener, pues los dos han estado pues siguiendo, por así decir, su propia vida, ¿no? A Kobato en algún momento, pues después de que se escuchan los rumores de que ya no está con Ozanai, pues se le acerca una chica de su clase llamada Tokiko, pues lo invita a salir, digamos, ¿no? Se confiesa que tiene cierto interés en él y lo invita a salir e inician así pues una relación. Y por el otro lado, Urino, un chico que forma parte del club del periódico escolar, se le acerca a Ozanai con la misma intención, ¿no? Decir, bueno, pues me interesas, me llamas la atención, me gustaría salir contigo, ¿no? Y ella, pues toma esto como algo positivo de alguna forma quizá, y acepta empezar a salir con él, ¿no? Y bueno, pues con esto empezamos en realidad esta segunda temporada, ¿no? Con cada quien haciendo su propia vida escolar, su propia relación con otras personas y tal. Y todo bien de alguna manera ahí, ¿no? Esta segunda temporada, que es en realidad en la que me quiero enfocar un poco más, se ha ido muy muy claramente hacia cómo funcionan realmente o cómo han funcionado muchas historias de detectives, que esto es realmente lo que a mí me gusta sobre todo de esta serie. Ya en otra ocasión he hablado sobre pues sobre mi gusto en general. No diría que soy un fan acérrimo ni mucho menos, pero me gusta mucho en general las historias de detectives. Me gustan desde siempre, ¿no? Le platicaba en otra ocasión que cuando iba creo que en secundaria, fue que por primera vez nos dejaron leer y en la escuela nos enviaron a leer historias de Sherlock Holmes, por ejemplo, ¿no? Y me parecieron muy divertidas, muy fascinantes, ¿no? Eran pues sí, historias como de deducción que realmente resultaban muy, muy entretenidas. Primero te envolvían en un misterio que parecía indescifrable. Después, pues la conducta extraña, inexplicable también del propio Sherlock Holmes, tratando evidentemente, de esclarecer los hechos. Y luego una explicación, casi siempre llegaba al final, y que pues parecía que todo era como muy sencillo en realidad, que la mayor parte de los cuentos exitosos de esta historia hacían ver que todo era relativamente sencillo, ¿no? Que si uno observaba ciertos detalles, ciertas cosas, etcétera, podría haber llegado quizá a la misma conclusión. No pasaba siempre esto, ¿verdad? Pero en algunos casos era así, y la verdad es que uno se sentía así como muy tonto quizá, ¿no? Por no haberse dado cuenta de lo que podía estar pasando o de qué era lo que se ocultaba detrás de una cosa u otra. En fin, un tema interesante en ese sentido. Después recordé justamente estos días que, y esto viene a cuento además con lo que voy a platicar sobre Shoshimin, que también cuando era más chico, otra lectura que nos dejaron fue una pequeña serie pues de obras de teatro, en realidad obras de teatro infantiles, chiquitas, sobre un detective también, un detective igual británico. Supongo que los británicos tienen una gran tradición de detectives, no lo sé. Bueno, sí lo sé, más o menos. Y bueno, en este caso, este detective, que les digo, estos cuentos eran más bien como infantiles, resuelve un caso de unos incendios, precisamente, unos incendios ocasionados por alguien, ¿no? Y bueno, total, no les voy a hacer el cuento tampoco demasiado largo de esto, pero cuando se resuelve ese caso de los incendios, obviamente este inspector resuelve a través de deducciones que se basan en inconsistencias en las declaraciones, sobre todo de los sospechosos. Y en este caso, bueno, cuando se resuelve finalmente, pues un sargento que trabaja con este inspector le pregunta, bueno, pero ¿por qué incendiar cosas, no? ¿Cuál es el sentido de esto, no?
porque pues el culpable era una persona pues más bien ordinaria que estaba pasando por una situación personal difícil, ¿no? Y el inspector aquel le dice, bueno, eso no lo sé, ¿no? Yo soy policía, pero si quieres entender los motivos, pues habla con los psiquiatras, habla con los psicólogos, tal vez ellos te puedan decir algo más sobre eso. Y bueno, pues yo decía que esto viene un tanto a cuento, porque justamente en parte porque están sucediendo un caso semejante en esta segunda temporada. El caso son una serie de incendios que ocurren pues de manera más o menos espaciada en esta pequeña población donde ocurre la historia. Y estos incendios pues no son realmente algo que pueda estar, que esté ocasionando problemas, al menos no en principio, ¿no? Son incendios chicos, bueno, vamos, que no tienen víctimas, que no sucede en realidad nada extraordinario al respecto. Pero antes de los incendios, tenemos que ir, para ir viendo un poquito qué es lo que está sucediendo aquí, a ver a qué personajes están implicados en todo esto. Y empezamos evidentemente por Urino y por Ozanai, que están teniendo una relación, ¿no? En sus citas, en alguna de sus citas, Urino le platica a Ozanai que recuerden que Urino forma parte del periódico escolar, del club del periódico escolar, que publican una edición cada mes. Y él le platica que pues él tiene pues muchas ganas, ¿no? De dejar huella, de escribir algo en el periódico escolar que de alguna manera denote que fue él quien lo hizo, pues, ¿no? A lo que Ozanai le dice aparentemente muy inocentemente que ella lo quiere apoyar, ¿no? Que a ella le gustaría que esto sucediera efectivamente y quiere apoyarlo. Y a partir de aquí empiezan cosas muy interesantes a suceder, ¿no? Primero que nada, dentro del club del periódico surge una propuesta en la que pues se cree una nueva columna, escrita por alguno de los miembros del club, y en el que se hable de cosas que fueran ajenas a la escuela, sino que sean un asunto como de pues sí, de cosas de la comunidad, ¿no? Quien hace la propuesta es otro miembro del club que lleva por apellido Itsukaichi, que es un chico pues más bien tímido, más bien que pareciera como que le cuesta trabajo exponerse. Y él hace la propuesta pensando en que podría escribir sobre un bazar de beneficencia que se va a desarrollar en algún punto y que sería interesante pues o importante quizá que más miembros de la comunidad se enteraran que esto de alguna manera se va a desarrollar, ¿no? Entonces, bueno, esta columna sucede no por propuesta de Urino, sino por propuesta de Itsukaichi. Después de algún pequeño debate es aprobada y pues vamos a ver, comenzará a suceder, ¿no? Lo interesante pues, ¿no? Es que, insisto, ¿no? Él no es él quien lo propone. Pero cuando él, pues ya digamos, como sabe que esto va a ocurrir, comienza a pensar en sobre qué podría escribir, qué podría hacer para aprovechar de alguna manera esta columna. Y pues la propia Ozanai, ¿no? De alguna manera es quien insiste, ¿no? En que debe encontrar algo en lo que aprovechar este espacio que se ha abierto dentro del periódico, que es básicamente lo que él necesitaba. Y le dice una de estas frases como medio instigadoras quizá, pero que al mismo tiempo nos hace pensar que ella está llevándolo adelante, ¿no? Le dice algo así como, si no, mi apoyo será para nada. Porque claro, recordemos que antes le dijo que lo iba a apoyar, ¿no? Pero podríamos entender este apoyo como una suerte de soporte emocional, ¿no? De echarle porra quizá, ¿no? De simplemente de darle ánimo y no de un apoyo más concreto. Pero bueno, conociendo un poquito a Ozanai y partiendo de la base de que ella puede pues de pronto manipular cosas para que sucedan, pues sí, desde aquí podemos quizá pensar que ella en realidad está motivando a Urino a que escriba, pero a que escriba sobre algo en específico. Sin embargo, otra vez, no es ella quien propone el tema como tal. El tema surge
el tema sobre el que Urino va a escribir y que es el tema central de este arco, que es la cuestión de los incendios que están ocurriendo, el tema se lo propone a Urino un amigo suyo, un amigo de su clase, digamos, que se apellida Hiya, ¿no? Él pues le cuenta, ¿no? En realidad que han ocurrido ya 3 incendios para las fechas. Los 3 incendios parecen no estar relacionados entre sí. Repito, no tienen víctimas, no crearon realmente gran conmoción, pero resulta interesante que haya ocurrido al menos uno a un ritmo de un mes, ¿no? De un mes entre sí. Y Hiya le dice, bueno, pues tu hermano es bombero, ¿no? Tal vez sea un tema que pueda ser del que puedas obtener información relevante y que sea interesante, pues, para los demás, ¿no? Cuando Urino propone en el periódico escolar, pues el escribir una columna sobre esta cuestión de los incendios, Dojima, quien es amigo de Kobato y que es el presidente del club del periódico en este punto, le advierte, ¿no? de que pues no hay que involucrarse de más en una cuestión como esta, ¿no? O sea, porque una cosa obviamente pues es hablar de eventos de la comunidad o de alguna cosa que esté ocurriendo por ahí, y otra muy diferente es involucrarse en algo que pueda ser potencialmente peligroso, tanto para los chicos que de alguna manera puedan estar investigando algo, pues vamos, ¿no? Que pueda tener otras implicaciones, o bien que incluso se les pudiese llegar a acusar, ¿no? De que algo así esté ocurriendo. Pues la cosa es que Urino, pues obviamente insiste en seguir actuando en ese sentido, pone de argumento el hecho de que pues los artículos podrían alertar a la población o por lo menos a los estudiantes de algunos riesgos de seguridad que pueden tener que ver con el tema de los incendios. Y bueno, pues por ahí pues de alguna manera se acepta como algo que se puede realizar, ¿no? En ese proceso obviamente pues vemos como Urino, que es un personaje, vamos a establecer un poquito como la parte de sus motivaciones, ¿no? Él es un chico que evidentemente quiere destacar, ¿no? Desde el comienzo ha sido como que alguien que quiere destacar. Se lo dice a Osanai. Él mismo de alguna manera siempre se presenta como una personalidad bastante voluntariosa, bastante firme en cuanto a lo que quiere hacer y demás. Es un tanto impulsivo incluso, no siempre piensa antes de actuar, y eso hace que pueda llegar a ser molesto para algunas personas, ¿no? O sea, para quienes están acostumbrados a que se hagan las cosas de cierta manera, para quienes de alguna manera no quieren que las cosas cambien y demás. O sea, es un personaje que puede ser un tanto molesto en ese sentido, ¿no? Pero bueno, decíamos que pues él sobre todo quiere destacar, quiere llamar la atención, quiere hacer algo por sí mismo que le construya un nombre. Y sin embargo, paradójicamente, está todo lo que sucede, al menos hasta este punto, es algo para lo que ha sido conducido básicamente, ¿no? Osanai le insta, digamos, ¿no? A aprovechar su posición, digamos, como en el periódico para hacer algo sobre lo que él quería hacer en principio, ¿no? O sea, él simplemente expresa su deseo y ella es quien de alguna manera le da mayor motivación para hacer algo al respecto, efectivamente, ¿no? Alguien más, en este caso Itsukaichi, hace la propuesta que es justamente muy conveniente aquí, ¿no? La de crear una columna dedicada a situaciones que son extraescolares, por así decirlo, ¿no? Y de nueva cuenta es Osanai quien le insta a aprovecharse de esa columna, y por otro lado es Hiya, su compañero de clases, quien le propone el tema sobre el cual puede escribir. O sea, de alguna manera son varias las fuerzas diferentes que le están llevando o que le llevan en principio a comenzar a seguir esta cuestión de los incendios, ¿no? Que es un punto relevante aquí, ¿no? Ahora, en el mismo proceso hemos ido viendo que Osanai ha estado interviniendo en distintos momentos dentro de los asuntos del periódico escolar. Por un lado,
aunque no sabemos la naturaleza de sus conversaciones, pero sí probablemente que esa sea la forma en la que ella se mantiene al tanto de lo que está ocurriendo, Ozanai habla con uno de los chicos llamado Monchi, que es pues su propio compañero de clases, pues, con quien aparentemente mantiene una relación como muy mínimo amistosa. Todavía no sabemos cuál es el papel de Monchi aquí, más allá de informar a Ozanai sobre los acontecimientos al interior de las reuniones y demás del club del periódico, por un lado. Por el otro, cuando, bueno, evidentemente ella sabe, está al tanto de lo que está ocurriendo ahí, Ozanai en persona se dirige a Dojima, que también es amigo suyo, digamos, por añadidura. Es más amigo de Kobato, pero pues, también es amigo suyo de alguna forma, para decirle algo que, bueno, primero lo vemos en realidad, la serie nos lo presenta como algo que vemos pero no escuchamos, y poco después ya nos muestra qué fue lo que ella le dijo, ¿no? Ella le dice en secreto, por así decirlo, que si van a escribir cosas sobre lo que sucede fuera de la escuela, está bien por ella, siempre y cuando dejen de lado el tema del secuestro, de lo que ocurrió, lo que le ocurrió a ella en la primera temporada, ¿no? Y bueno, pues de alguna manera pensando en que, por un lado, pues Dojima no quiere que lo que le sucedió a Ozanai se convierta en un asunto de imagen pública y demás, pues es por eso que en principio se opone a que Urino escriba sobre, bueno, se opone a que se escriba sobre cosas exteriores a la escuela, pero después pues de alguna manera se opone a que Urino busque cosas en el terreno de los delitos, por así decirlo, en el terreno de la nota roja, por ponerlo en esos términos, ¿no? Y bueno, aquí pues ya van ocurriendo varias cosas, ¿no? El esfuerzo de Urino por destacar empieza a dar frutos. Y el primer fruto importante es que descubre un par de patrones, digamos, en el tema de los incendios. Por un lado, descubre que suceden en una fecha fija, específica. Suceden los segundos viernes de cada mes, por un lado. Por el otro, que van en escalada, es decir, que comienzan siendo un incendio muy chiquito, sin mayores implicaciones, pero que con cada incendio que va sucediendo, la escala es un poquito mayor cada vez. Como si alguien, un pirómano en este caso, que ya estamos pensando en un pirómano serial, estuviera envalentonándose, vamos, ¿no? Y estuviera haciendo cosas cada vez más vistosas. Y así llegamos a febrero. El primer incendio fue en octubre y pues para febrero, digamos, creo, lo incendiado, en este caso, es una camioneta abandonada. Una camioneta que estaba, pues sí, a la mitad, bueno, junto al río, pues, pero básicamente estaba ahí abandonada y pues termina siendo incendiada. Da la casualidad que Kobato es quien observa ese incendio, puesto que además él ya había notado que se estaba escribiendo sobre los incendios en el periódico escolar, así que pues ya de alguna manera era algo llamativo. Pero después observa este incendio de esta camioneta y gracias a una foto que Dojima le envía, pues descubre que la camioneta incendiada en este caso es la misma camioneta que se usó para secuestrar a Ozanai en aquel punto. Entonces, bueno, aquí obviamente pues ya comenzamos a pensar con mucha mayor claridad que Ozanai está implicada, ¿no? Evidentemente en esta cuestión de los incendios y que probablemente lo hace, pues obviamente como para darle a Urino algo sobre lo que escribir, pero no. Estoy seguro de que esa sea la única motivación detrás de todo esto, ¿no? Es muy probable que haya sucedido algo más y pues ya lo estaremos viendo, evidentemente, ¿no? Pero en fin, para no terminar de contarles básicamente toda la temporada aquí, lo que a mí me parece más interesante de todo esto, evidentemente, es tratar de deducir qué es lo que está pasando. El próximo fin de semana, si ustedes están oyendo este podcast el día o los días inmediatos al momento en el que sale, es decir, este podcast está previsto para salir el miércoles 7 de mayo. El fin de semana siguiente, es decir, este sábado 10 de mayo, digamos, tendría que salir el capítulo
el capítulo más nuevo, ¿no? En el que en teoría se resolverá el misterio sobre este caso. Porque ya muchas cosas han pasado, por supuesto, ¿no? Para entonces, obviamente, pues los incendios han seguido avanzando. Urino ha pasado no solo de identificar el patrón de los incendios y de deducir incluso la siguiente zona de la ciudad donde ocurrirá, vamos, sino que ha pasado a querer destacar todavía más, puesto que ahora quiere captar al pirómano, a quien además ya ha nombrado como Fireman, infragantri, lo quiere capturar infragantri y bueno, pues con eso elevar aún más su prestigio y su posición como un periodista investigador que pues incluso ya está empezando a pasar un poco como por detective. Ahora aquí lo interesante es que mucha de esta motivación, de la motivación de Urino en ese sentido, ha sido no solo destacar, sino que incluso Ozanai, que nunca parece ser no es muy impresionable desde el punto de vista de Urino, pues él pareciera como que quiere ir mucho más lejos, pues efectivamente, para impresionarla, ¿no? Una motivación relativamente simple, pero me parece que lo suficientemente poderosa como para llevarlo a querer hacerse el héroe en este punto. Esto curiosamente va un poquito como en contra de lo que Ozanai en principio parecía que quería, ¿no? Hay un momento en especial, el momento curiosamente en el que Dojima renuncia a ser presidente del club del periódico, argumentando obviamente que por un lado pues él ya pronto va a estar en el proceso de los exámenes universitarios con todo lo que eso implica y que bueno, pues que como una forma de enmendar quizá el hecho de que un pequeño conflicto que surge anteriormente, ¿no? En el que Dojima le pide, ¿no? a Urino que revele en un artículo cuáles son los métodos a través de los cuales deduce el siguiente objetivo de los incendios de alguna forma y lo haga público, pues. Y cuando esto al final no sucede, pues, o sea, Urino no lo publica como tal, el razonamiento que hay detrás de esto resulta en que pues Dojima cree que esto es afortunado a final de cuentas, puesto que revelar de alguna manera los métodos de un delincuente puede motivar a ciertos imitadores, ¿no? Como sucede lamentablemente demasiado a menudo, a hacer ellos mismos, ¿no? Sus propios incendios y lo que sea, ¿no? Entonces como una manera de enmendar el no haberse dado cuenta de que revelar el método podía llevar a esa conclusión o a esa situación, poniéndolos en un problema mucho más grave, Dojima renuncia a la presidencia, digamos, del club, y quien resulta ser elegido como nuevo presidente pues es el propio Urino, ¿no? Entonces ahora como presidente, sin nadie que realmente lo detenga en su manera de hacer las cosas, es que decide convertirse más que en un periodista, en una especie de detective. Y pues después de felicitarlo por lo que está ocurriendo en ese sentido, Ozanai le dice que, bueno, ¿no? Que en realidad ella pues prefiere a los que no hacen nada, ¿no? Que él quiere hacer algo muy muy grande y ella en realidad prefiere a los que no hacen nada, ¿no? Pero bueno, pues él obviamente ya está un poquito más allá de eso en realidad y incluso le dice, ¿no? Que ella realmente, bueno, más bien que él no es así, ¿no? Que él no pretende ser una persona ordinaria. Él ya se lo había dicho desde el comienzo, ¿no? Quería dejar huella, quería hacer algo que solo él pudiera hacer y por eso es que básicamente pues estaba haciendo esto mucho más allá, ¿no? En este punto pasa un detalle muy interesante que de hecho trata de besarla, ¿no? Trata de besar a Ozanai y ella interpone entre sus labios y los de él el ticket de compra del libro que en ese punto ella está leyendo, ¿no? Y luego se lo deja, ¿no? Muy seductoramente, me parece a mí, se lo deja a él como una especie de recuerdo, ¿no? Pero
al dárselo en la mano, lo suelta en realidad un poco antes y termina yendo al piso, ¿no? De tal forma que él pues tiene que levantarlo. Los subtítulos no traducen esta parte, pero el ticket revela, bueno, los tickets pues incluyen obviamente el domicilio de la tienda en donde se hizo la adquisición, vamos, ¿no? Y en este caso pues el ticket muestra que Ozanai compró el libro que está leyendo en este punto, lo compró justamente en la zona, en el local, en un local que está ubicado en la zona donde sucedió el incendio más reciente, ¿no? De tal manera que pues pareciera como que a partir de aquí es que Urino comienza a sospechar quizá que ella está implicada de alguna forma en esto, ¿no? Hay otra conversación también interesante que tienen por ahí, que en realidad la tienen antes de esto, ¿no? Antes de que Urino se convierta en presidente del club del periódico y antes de que empezara a convertirse en este policía detective que va más allá de ser un simple periodista escolar, digamos, ¿no? Y es esta conversación que tienen sobre un dulce, un postre llamado marrón glacé, ¿no? En el que ella, Ozanai, le explica a Urino el método de preparación, ¿no? Que tiene que ver pues con una castaña que es recubierta con una capa de jarabe, pues una y otra vez. Cada vez que se recubre con jarabe, el jarabe es más espeso, más dulce. Y este es un proceso que se repite tantas veces que al final la propia castaña ha asumido la dulzura, digamos, de todos estos jarabes, aun cuando originalmente su sabor no es para nada dulce. Y después de dar esta explicación, Ozanai remata diciendo: la imagen pública se intercambia con las intenciones reales. Los medios se convierten en un fin. Y luego le dice a él: tú eres mi jarabe, ¿no? Tú eres pues, ¿no? Quien me recubre en ese sentido, ¿no? Y quien por lo tanto de alguna manera podría decirse que la está transformando básicamente, ¿no? Y bueno, pues todo esto que ha ido sucediendo y que más o menos he tratado de irles desmenuzando, tendría que darnos un poquito como de cuenta de varias cosas, ¿no? Por un lado, pareciera como muy claro que Ozanai está detrás de esto. No necesariamente es ella en persona quien lo está haciendo, ¿no? Cuando Kobato comienza a interesarse por la cuestión del periódico, de los incendios y su relación con el periódico y empieza a hacer sus propias investigaciones, incluso él mismo señala, ¿no? que lo único que le podría hacer dudar sobre el tema de Ozanai implicada en todo este asunto es la falta de sutileza, ¿no? que normalmente tendría. O sea, ella habitualmente hace las cosas con bastante sutileza, ¿no? Cuando fue el tema del secuestro, por ejemplo, es solo porque él de alguna manera hizo una investigación muy cerrada en torno a lo que estaba observando y lo que conocía de ella, es que pudo darse cuenta de las intenciones que había detrás de su trabajo, ¿no? Y bueno, pues el hecho de que ella de alguna forma no esté haciendo las cosas de una manera semejante a aquella, pues podría hacerle dudar. Pero pues en este punto, o sea, sobre todo a como nos quedamos ya, pareciera como que es muy claro que en realidad ella está implicada, pero lo verdaderamente importante aquí es ¿por qué? ¿Qué es exactamente lo que ella está tratando de conseguir o de lograr a través de esto, pues, ¿no? Y a través de varias cosas que pareciera que están conectadas entre sí, ¿no? Que están de alguna manera relacionadas entre sí. Kobato, de hecho, al principio no se involucra mucho en esto, no porque no pudiese interesarle quizás, sino porque en realidad ha estado ocupado, ¿no? Todo este tiempo, o buena parte de este tiempo, él ha estado saliendo con esta chica que, pues, de alguna manera se le acercó, ¿no? Y es interesante que cuando comienza a indagar sobre Ozanai, ¿no? Y sobre lo que podría estar haciendo con el tema de los incendios, van a preguntarle, él y Dojima van a preguntarle a otra chica sobre Ozanai en realidad, pero la otra chica asume que en realidad van a preguntarle sobre otra persona, sobre la novia de Kobato, ¿no?
porque pues esta chica ahí les revela algo que Kobato no sabía, ¿no? Que pues en realidad ella está saliendo con más personas, no solo con él. Y bueno, esta es una revelación importante desde cierto punto de vista, pero lo que me llamó mucho la atención es que Kobato piensa, originalmente lo primero que piensa antes de que le digan que ella está saliendo con más personas, lo que él primero piensa es que ella de alguna forma también está implicada, ¿no? Y eso me parece que es como interesante porque yo pensaría, bueno, claro, ¿no? Pareciera que alguien la mandó con él para que él tenga algo en que entretenerse y no se interponga, pues, ¿no? En este caso. Eso no lo dicen, eso lo pensé yo. Pero bueno, ya después resulta todo este asunto y bueno, pues es algo que aparentemente es diferente. Pero aún yo podría llegar a pensar que quizá originalmente sí tenía esa intención. No lo sé, no estoy muy seguro, ¿no? Pero bueno, las cosas empiezan a moverse, ¿no? A partir de ahí, a partir de que Kobato también empieza a involucrarse, a investigar la situación, y así es como descubren, obviamente, pues cosas que ellos no sabían. Por ejemplo, que Urino y Ozanai tenían una relación, cosa que de alguna manera ellos ignoraban, pues, ¿no? Y Kobato y Dojima comienzan a utilizar a Itsukaichi, el chico que originalmente propuso la columna en la cual Urino está escribiendo, para modificar de alguna manera un poquito la información, ¿no? Ya vimos de hecho la primera modificación. Itsukaichi hace una modificación en el artículo de Urino, escribiendo que el incendio que se realiza en mayo no fue, él pone la fecha en sábado cuando en realidad sucede en viernes, ¿no? Que eso es algo que Ozanai le corrige personalmente a Urino, ¿no? Pensando que pues él de alguna manera se equivocó al escribir, ¿no? Bueno, y obviamente este error es un error un poquito como de precisión nada más, ¿no? Porque los incendios en realidad puede ser que ocurran más bien ya el sábado, porque suelen ocurrir pasada la medianoche, ¿no? Aunque podría ser que pues obviamente todo el proceso inicie el viernes mismo como tal, ¿no? De hecho, en realidad los incendios se reportan oficialmente a través de los diarios comunes, no del diario escolar, sino de los diarios comunes, los sábados, por supuesto, ¿no? Porque para los sábados la historia ya sucedió. Los incendios ya ocurrieron, ya los bomberos ya respondieron, ya fueron controlados, como siempre no pasa absolutamente nada, pero igualmente se reportan los incendios como algo que ocurre, ¿no? Que ocurre la noche del viernes, porque bueno, es una precisión particular, ¿no? En este caso, pareciera que hay un plan detrás, ¿no? En el que Kobato interviene para que se ha publicado un pequeño error, manipulando un poquito la información y orillando quizá con eso a Ozanai a actuar de cierta manera que pues ya veremos, ¿no? Que es más o menos lo que sucede, ¿no? Para este punto pareciera que el propio Urino sospecha ya de Ozanai, como ya les decía, primero por ese ticket, pero después deja un segundo ticket. El día en el que habría sido el incendio de junio, que no se puede realizar o no puede suceder porque ese día justamente está pasando un tifón, entonces pues la lluvia es bastante intensa. Ozanai visita a Urino en la oficina del club del periódico y ella está leyendo un libro como suele ser. Platica con él, le hace algunas preguntas como demasiado específicas sobre su plan para capturar al dichoso pirómano, y después se va olvidando el libro que estaba leyendo. Entonces cuando Urino lo recoge, ¿no? El ticket cae otra vez. Y el ticket de nueva cuenta tiene el domicilio, obviamente, donde se compró el libro, y vuelve a ser, en este caso, pues en un local que está ubicado en la zona donde va a ser el incendio. Entonces es como si Ozanai quisiera ser capturada, hasta cierto punto, ¿no? O más bien disfrutara del hecho de no estar siendo capturada en un momento dado, pero la verdad es que en este punto no lo sabemos, ¿no? A mí lo que me parece más interesante conocer, más allá de cómo lo está haciendo, porque me parece que evidentemente está influyendo pues en varios de los personajes. Sospechosos están pues obviamente el propio Itsukaichi al principio, que es quien propone la columna. Está el caso de Monchi,
quien ha sido su principal informante, digamos. Está obviamente el caso de Hiya, el amigo de Urino, quien pues no solo propuso de alguna manera el tema, sino que de alguna manera sí ha ido conduciendo las cosas como para que Urino reaccione y actúe de la forma más o menos en la que está actuando. O sea, Hiya le ha dado muchas indicaciones y pistas que han efectivamente cambiado la conducta de Urino en ese sentido, ¿no? Y bueno, pues han pasado varias cosas en ese terreno que pareciera o que dieran la impresión de que Ozanai efectivamente está influyendo en varias personas, que conoce pues, ¿no?, a todos los involucrados y que ella misma está propiciando que sucedan cosas. Lo que verdaderamente me interesa ver aquí es un poco como ¿por qué? ¿Cuál es la razón o las razones por las cuales ella está haciendo esto? Digo, esto es interesante porque uno podría pensar en varias alternativas, ¿no? Que quizá de alguna manera todo esto sea para mover o movilizar a Urino de alguna forma, pero en realidad los incendios han ocurrido mucho antes de que él siquiera expresara su motivación de convertirse en alguien especial, en alguien que hiciera algo muy en particular, ¿no? Quizá pues todo esto tendría que ver con una venganza hacia Kobato, quizá esa podría ser una posibilidad, ¿no? En la cual a lo mejor ella misma le sembró a la novia en alguna medida, y luego empezó a ocasionar todo esto, dejando que creciera lo suficiente como para que él no pudiese alcanzarla en una circunstancia. Pues no lo sé, ¿no? O sea, ahí me parece que la clave quizá está precisamente en esta conversación que Ozanai tiene con Urino sobre el marrón glacé, ¿no? Siendo que ella se representa a sí misma como la castaña, ¿no? Como la parte que originalmente tiene un sabor diferente, pero que después de estarse recubriendo de este jarabe, ha adquirido algo diferente en ese sentido, ¿no? Es decir, se ha transformado en algo diferente. Los medios, como ella misma dice en un momento, se convierten ya en un fin. Si el incendio o los incendios eran un medio para algo, ahora se han convertido en un fin quizá, pero en un fin ¿para qué? Ese va a ser un punto que descubriremos evidentemente cuando esto se resuelva. Y a mí lo que me parece más interesante, insisto, es esto, ¿no? El tema de las motivaciones. Recuerdo que cuando uno lee los cuentos de Sherlock Holmes, hay distintas ocasiones en las cuales Holmes se queja de que cuando revela pues todo, ¿no? Cuando da las explicaciones tanto de cómo suceden las cosas y cuáles fueron las motivaciones de los culpables en un momento dado, todo parece siempre tan simple, tan ordinario quizá, que pierde gracia, pues, ¿no? Y que muchas veces a partir de eso los policías y demás comienzan a menospreciar a Holmes, ¿no? Pensando en que diciéndole incluso, ¿no?, que bueno, pues realmente cualquiera pudo haber deducido lo que estaba sucediendo, cosa que él toma como una gran ofensa, porque evidentemente no cualquiera puede hacer la deducción. La clave está en observar todos los elementos que tienes a tu alcance y con base en ello hacer la deducción correcta, ¿no? De algún momento, en algún punto, pues. Pero las historias de detectives en ese sentido son un tanto tramposas, o suelen ser un tanto tramposas. Shoshimin hace esto, me parece a mí, con gran maestría. Por un lado, en nuestra posición como espectadores, nos deja ver varias cosas que a los personajes por sí solos no necesariamente les son evidentes. O sea, a nosotros nos deja ver, por ejemplo, que Ozanai interviene con algunos personajes específicamente, por ejemplo, con Monchi y con Dojima. Pero no nos deja ver si interviene con otros personajes con los que podría haber intervenido, como Hiya o Tokiko, en un momento dado. O sea, esa parte no nos las deja ver, nos deja ver cómo interviene con estos, básicamente, y obviamente pues con Urino en ese sentido, ¿no? Nos deja ver las motivaciones de Urino, pero no nos deja ver su trabajo en sí. Es decir, no nos deja ver cómo es que él mismo llega a las conclusiones que le permiten predecir los siguientes incendios en un momento dado. Eso no nos deja verlo, por ejemplo, ¿no?
no nos deja ver qué es lo que él piensa realmente de Ozanai, más allá de sus momentos de duda, ¿no? Cuando duda de si pues ella realmente está interesada en él, como él en ella, por ejemplo, ¿no? De si realmente él puede lanzarse un poco más o no. En fin, como todas estas cosas que tienen que ver con la personalidad de ella, son cosas, las dudas que él tiene en ese sentido, nos las deja ver, pero no nos deja ver ya mucho detalle sobre estos momentos de desconfianza que podría tener, ¿no? Y evidentemente la carta secreta más importante de todo esto es que no nos deja ver cuáles son las acciones o el plan de alguna manera que Kobato está empezando a desarrollar para atrapar al culpable, digamos, como de esta cuestión de los incendios, y que evidentemente pues pareciera que tiene que ver con Ozanai. Entonces, la serie nos deja ver cosas y no nos deja ver otras, pero al mismo tiempo nos pone en una situación de ventaja sobre la gran mayoría de los personajes que tienen una visión mucho más parcial de todo lo que está ocurriendo al respecto, ¿no? O sea, ellos no pueden transportarse en el tiempo y el espacio para ver todas las escenas que nosotros sí hemos visto, por ejemplo. Y entonces aquí, cuando se revele todo, probablemente la explicación resultará algo hasta cierto punto ordinario. No espero realmente algo que nos vuele la cabeza en el sentido de una mente criminal que a partir de aquí tuviese un plan grandísimo para dominar al mundo, ni mucho menos, pero no. Porque en realidad, y esto es lo que contribuye a la maestría de una historia de detectives como viene a ser Shoshimin, en realidad, casi siempre, la motivación de los criminales, del culpable en ese sentido, es una motivación real con la que podemos identificarnos. Ese siempre ha sido parte del quid de las historias de detectives. Que el villano, el delincuente, a menudo es alguien que está a nuestro alcance. A menudo es alguien que se enfrenta a algo a lo que nosotros mismos nos hemos enfrentado quizá, o nos podríamos enfrentar en una circunstancia. Sus motivaciones para hacer lo que hace son ordinarias, en cierto modo, ¿no? Y descubrirlas nos lleva quizá a confrontarnos a nosotros mismos con esta parte humana que tenemos, pues, ¿no? Ya hay una indicación interesante de que evidentemente Ozanai no es una buena persona, ¿no? Ya sucedió con el tema del secuestro, ¿no? Que aunque estaba ella del lado de la ley, por así decirlo, en realidad muy difícilmente podríamos considerar como que Ozanai estaba del lado correcto de las cosas, pero Kobato tampoco necesariamente está de ese mismo lado. Y su última conversación con Tokiko, en el momento en el que rompen con su relación, pues lo deja muy en claro, ¿no? Ella lo confronta, ¿no? Cuando le dice, bueno, yo ya sé que sabes lo mío, ¿no? Yo ya sé que sabes que salgo con otras personas. Lo cual a mí no me deja, obviamente, en la mejor posición, evidentemente, ¿no? Pero ella le dice, y le confiesa algo así, ¿no? Como que después de todo ese tiempo, ella, pues comenzaba a sentir cosas por él, quizá, ¿no? Después de todo, pues era un tipo amable, era un buen chico, era alguien, pues sí, que podríamos pensar atractivo. Y eso le hacía sentirse mal por lo que estaba haciendo, ¿no? Y en ese sentido, ella se habría obviamente sentido mal si él lo hubiese confrontado por ahí. ¿Por qué estás saliendo con alguien más? ¿Por qué me estás traicionando? ¿No? ¿Por qué me tratas de esta manera? Te habría sentido mal, se habría sentido culpable de lo que de lo que había hecho, ¿no? De lo que había sucedido en ese sentido. Y listo, ¿no? Habría sido una ruptura justa, pero igualmente dolorosa, porque pues ella comenzaba quizá a sentir cosas por él, ¿no? Pero pues no sucede así, porque a final de cuentas ella descubre algo, bueno, más bien no es que descubra algo, es que le confronta con algo que tal vez ella ya sabía, pero que pues que es muy doloroso en este punto, ¿no? Para ella, y es que él realmente nunca le importó. Que si a ella comenzaba a importarle un poco y por lo tanto le importaba lo que él pudiese pensar sobre lo que había hecho, a él realmente nunca le importó, y eso en cierto modo duele más y se lo hace saber en ese sentido, ¿no? Es como, mira, yo no soy una buena persona, pero tú tampoco, ¿no? Y tú quizá eres peor en un sentido diferente. Y creo que por ahí va más mi interés, déjenme que les diga, ¿no? Mi interés en ver cómo se resolverá este caso va hacia descubrir no solo la parte en la que Ozanai de alguna manera se ha convertido en este marrón glacé
transformada, digamos, ¿no? Como por el anhelo de destacar, de llamar la atención de Urino, sino que también me interesa ver cuáles son los motivos de Kobato tanto para interesarse por esta cuestión y empezar a intervenir, aunque en realidad nadie se lo ha pedido, como, pues sí, ¿no? Como en cuanto a qué sigue para él y para su relación con Ozanai. Pero bueno, pues ahí queda un poquito tanto este análisis de lo que ha pasado un poco, como las propias deducciones y sobre todo, más que deducciones, intereses que yo tengo sobre lo que va a suceder hacia el final de este arco de la serie, y ya veremos qué implicaciones tiene para más adelante. Pero de momento, la verdad es que tengo que decirles eso, me está siendo sumamente interesante lo que está sucediendo aquí en esta historia. Y bueno, pues esto fue todo por hoy. Gracias como siempre por acompañarnos en este episodio del podcast. Ya lo saben ustedes, este anime al diván se emite todos los miércoles en algún momento del día y lo encontrarán ya disponible a través de nuestras plataformas en Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Amazon, en fin, muchas que están ahí disponibles para todos ustedes para su conveniencia y deleite. No se olviden además que pues tenemos más contenido para ustedes, tenemos las noticias más relevantes del medio en tadaima.com.mx, así como en nuestras redes sociales, Tadaima MX en TikTok, en Twitter, en distintos lugares, Tadaima.mx en donde no se pudo que fuera así, es decir, en Instagram y demás, y Retorno Anime todavía en Facebook. Además tenemos el Tadaima Live en punto de las 9 de la noche, hora de la Ciudad de México, en nuestros canales en Twitch, en Facebook y en YouTube, para que pues obviamente también ahí nos busquen, nos escuchen y pues platicar sobre todo lo que está aconteciendo importantemente en el mundo del entretenimiento. Y bueno, pues esto fue todo por hoy. Gracias como siempre por acompañarnos, por recomendarnos, por sus likes, por lo que sea, pues, ¿no? Y no queda más que despedirme y desearles que pasen siempre buenas tardes, buenas noches o buenos días.